Hola, bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa Sin Miedo. En esta ocasión debemos agradecer especialmente la presencia del médico cirujano plástico, director médico del Hospital Español de San Rafael, Alejandro García Heras. ¿Cómo estás? Hola Ana, buenas tardes. Bueno, siempre empezamos con una pregunta a nuestros invitados. ¿Cuántos años tenés? 55. 55, bueno. Director médico del Español, ¿cómo está el Español? El Español está pasando por una fase interesante y progresista en este momento. En este año, en el lapso de este año, el año pasado, hemos incorporado todo un servicio de diagnóstico nuevo a cargo del doctor Julio Varela y del doctor Fernando Díaz, con aparatología de última generación, tomógrafos, ecógrafos y resonadores nucleares magnéticos, chino, es el único que hay en el país, está acá en San Rafael, y ultracompacto, es un aparato no está visto en Argentina todavía. Conjuntamente con eso se hizo la inauguración del servicio de hemodinamia en el cuarto piso, y el sábado pasado tuvimos la primera intervención de altísima complejidad, que fue una neuroembolización. Un acontecimiento fue eso, ¿no? Eso fue muy importante porque marca un hito en la provincia. Vino gente de Mendoza, neurointervencionistas de Mendoza, el doctor Furs, que junto con Mauro, el doctor Mauro, que es nuestro hemodinamista, tuvieron a cargo la operación de para colmo, una paciente turista de Buenos Aires que se encontraba de paseo en nuestra ciudad. Toda su vida había querido venir acá y bueno, le ocurrió el episodio acá, así que bueno, hoy, si no me equivoco, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero ya debe estar de vuelta en su provincia, y si no está de vuelta en su provincia, ya está en sala común. Que fue con mucho éxito. ¿Qué implican estas cosas para la población de San Rafael o de la región? Extendámonos un poquito. Tener esta aparatología y esta capacidad de los profesionales médicos, además, por supuesto, de lo que ofrece el Español como institución. Bueno, mira, siempre se plantea que en los lugares de población reducida, a comparación de las grandes urbes, como por ejemplo Mendoza, que tiene 2 millones, 2 millones y medio de habitantes, siempre la tecnología obviamente tarda más en llegar a estos lugares, claro, que a Mendoza, capital. Con el consiguiente deterioro de múltiples factores. Por ejemplo, el paciente que está en San Rafael tiene que trasladarse a Mendoza o a Buenos Aires o a Córdoba o a otras ciudades para efectuar determinados tratamientos. En este caso, ya estos tratamientos se están efectuando en San Rafael. Es un avance muy importante, es una inversión de mucho dinero. Y bueno, pero básicamente es la comodidad de poder tratarse en el ámbito en donde uno vive. Porque eso implica toda una logística de familia, vos te imaginás, cuando uno se va a operar afuera, hay que transformar la familia completa, los niños que van a la escuela, el trabajo, las ocupaciones, etcétera, etcétera, toda la familia se trastorna. Es un beneficio muy, muy importante. Yo creo que San Rafael se lo merecía, el Hospital Español ha estado al tanto de las circunstancias. Y actualmente estamos ya reformando los quirófanos porque tenemos el servicio de cirugía cardiovascular, asistidos por el servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Español de Mendoza, con el doctor Tirado y el doctor Welty, que son 2 cardiocirujanos muy renombrados. Uno de ellos operó a mi padre. Todo el servicio de guardia, que es nuevo. Claro. O sea, hemos estado progresando, estamos en una gestión que yo llamaría prolija en este momento. ¿Cuánto hace que está esta nueva comisión? Funciona como una comisión, sí, es la que conduce la institución, ¿no? Sí, no es mérito de esta comisión, sino es mérito de todas las comisiones anteriores que han venido trabajando. Y bueno, nosotros lo único que tratamos es de reforzar
y apuntar a la continuidad de las obras que se han venido haciendo y meritándonos a nosotros, si el tiempo así lo decide, más adelante, pero nosotros estamos en comisión desde hace un año. Claro. Bueno, cambiemos de tema. En realidad queremos profundizar un poquitito sobre lo que son las cirugías estéticas. ¿Cuánto hace que ejerces aquí en San Rafael? ¿Sos sanrafaelino? No, yo nací en Mendoza Capital. Ajá. Mi madre es de San Rafael. Yo después de terminar mis estudios en Córdoba me fui a estudiar a Brasil. Estuve 4 años viviendo en Brasil y cuando volví elegí San Rafael como punto para vivir. Y me trasladaba a la ciudad de Mendoza todas las semanas, quiere decir, yo tengo consultorios acá y en Mendoza. Y hace 25 años. Siempre con esta especialización, ¿no es cierto? La cirugía estética. Además, yo soy médico especialista en medicina del deporte, soy médico deportólogo. ¿A qué dedicas más tu tiempo? A la cirugía, hoy en día a la cirugía plástica y a mi condición de director médico del Hospital Escalante. Claro. En cuanto a la cirugía plástica, ¿cuál es la más requerida y por quiénes, hombres o mujeres? En realidad se estaba emparejando últimamente las consultas y las visitas. Antiguamente los hombres prácticamente no aparecían por un consultorio de cirugía plástica, a no ser acompañando a su señora, a su novia, etcétera, etcétera. Hoy el hombre ya consulta por cuestiones personales, por una cirugía de nariz, por una cirugía de párpados, por un relleno de ácido hialurónico, por un botox. Y las mujeres tienen un menú más amplio, por así decirlo. Requerimos de todo un poco. Bueno, tienen, empezando por las cirugías de mama, que son básicamente 3, la reducción, cuando la mama es gigante y ya se trata de una cirugía más de tratamiento, si bien involucra un aspecto estético, vos lo sabés porque sos mujer, involucra un aspecto estético, la imposibilidad de utilizar determinadas ropas, etc. Pero además involucra una parte funcional, ¿por qué? Por la columna, por el peso, que significa una gigantomastia, y entonces esa cirugía tiene un doble aspecto, el de la parte terapéutica para la mujer y de la parte estética. Después viene la apexia mamaria, que es una cirugía en donde la mujer está contenta con su volumen, pero las mamas han caído porque ha dado de mamar, etcétera, el tiempo, lo demás. Entonces lo que se hace es levantar la mama, volverla a posicionar en donde debería estar. Y la tercera, que es una de las más requeridas, es el implante mamario, que es el aumento de mamas. Claro. ¿Lo solicitan mujeres más grandes, jovencitas? La edad es muy variada. La edad es muy variada. Hay la gente que lo solicita en el 100% de los casos tienen problemas con la vestimenta. Sobre todo en el verano. En el verano, sí, sobre todo en el verano, pero claro. es una pregunta y algo que se repite constantemente, no, porque esta ropa no me queda, o sea, es importante para la mujer. Mucho la estética. Sí. ¿En alguna ocasión ha llegado alguna travesti a tu consultorio solicitándote implantes? No en San Rafael, sí en Brasil, donde nosotros trabajábamos mucho con travestis, con personas de otro género. Volviendo al tema de las mujeres y estos requerimientos que hacemos de otro tipo de cirugías, por ejemplo en los glúteos, bueno, ¿eso es más frecuente? En glúteos hay varios tipos de cirugías. Yo diría que la más pedida es el implante de glúteos. Se trabaja con siliconas, exactamente las mismas siliconas que las de las mamas, nada más que de glúteos. O sea, exactamente me refiero a la parte de cómo se fabrica esa prótesis, pero no son las mismas prótesis. Las prótesis glúteas tienen otra forma, son más grandes y son glúteas, no son mamarias. Explico esto porque hay gente que ha puesto prótesis de mama en glúteo. Eso. Hay gente, claro. Sí, hay de todo. Claro. Bueno, eso no puede ocurrir. ¿Y cómo hace? A ver, paremos un poquito acá porque esto me interesa fundamentalmente. ¿Cómo sabe una paciente o una mujer
cuando va a la consulta con el profesional, ¿cómo hace para decidir, a ver, esto está bien o esto está mal? ¿Qué información se le da a una paciente? Estos días ha salido a la luz un problema de salud o varios problemas de salud que tienen mujeres que están en relación con el mundo artístico. Y bueno, y nos enteramos de algunas cosas que han padecido. Bueno, ¿cómo es el trato de la paciente con el profesional médico? ¿Qué información se le provee? Mira, básicamente nosotros los médicos tenemos en Mendoza una herramienta que yo considero muy importante que se llama Consejo Deontológico Médico. Ese Consejo Deontológico Médico está en la Casa de Gobierno y nos obliga a todos los que estamos dentro de medicina a estar inscritos en una determinada especialidad. Dicho esto, vos tenés acceso al listado del Consejo Deontológico para saber si el médico que te está atendiendo está inscrito en esa especialidad. Y no es que yo, siendo oftalmólogo, voy a poner una prótesis de mama, porque yo, siendo cirujano plástico, no se me ocurriría operar un ojo. Claro. Ustedes, para tener este título de cirujanos estéticos, ¿qué especializan? ¿Cómo se especializan? ¿Qué tiempo realidad, tienen de...? El título no es cirujano estético, el título se llama cirujano plástico. La cirugía plástica involucra la reparadora, la reconstructiva, la estética y los quemados. Esas son las subespecialidades dentro de la cirugía plástica. La cirugía plástica engloba todo y además nosotros estamos englobados por la cirugía en general, el gran mundo de la cirugía. Sí. Ahora bien, hay otros puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, el cirujano plástico que vos averiguaste, supongamos, tiene todos los créditos, se encuentra inscrito en el Consejo Odontológico, pertenece a alguna asociación, en mi caso CIPLAS, Cirujanos Plásticos Asociados. Tenés posibilidades de acceder a esa información. Y además que las sustancias que se coloquen, las prótesis que se utilicen, etcétera, estén avaladas por el ANMAT. El paciente perfectamente puede ir al consultorio y pedir, a ver, ¿qué me vas a poner? Claro, hay que aclarar que el ANMAT es un organismo nacional que es el que controla la calidad y todo lo que tiene que ver con... Exactamente, es el equivalente al FDA en Estados Unidos. Y es un organismo que regula la entrada de todos este tipo de elementos que nosotros utilizamos en cirugía estética: ácido hialurónico, botox, prótesis de mama, cualquier tipo de medicamento que se va a utilizar en Argentina tiene que tener, o de prótesis o de lo que fuera, tiene que tener la autorización y el visado del ANMAT. Bueno, estos días se está hablando de una sustancia que le han colocado a estas mujeres del espectáculo, las llamo yo. ¿Está autorizado esto? Sí. ¿Está autorizado por la ANMAT? Sí, el ANMAT está autorizado. Lo que pasa es que hay que ver la pericia de colocación. Metacrilato. Metacrilato. Sí, Metacril. La marca registrada es Metacril. Es un producto que viene de Brasil y es un producto que yo mismo he utilizado con perfectos resultados, no he tenido ningún problema y mis pacientes pueden quedarse tranquilas, que no... Yo creo que también va, Ana, en la cantidad que se utiliza de Metacril. No es para utilizar masivamente el Metacril, es para, y lo dice en el prospecto perfectamente bien, es para determinados rellenos y el ANMAT lo autoriza de esa forma. Algunos pocitos, glúteos, etcétera. No es para hacer un glúteo completo. No sé si me explico. Que quizás sea lo que les ha ocurrido a estas personas. Es muy posible. Yo no conozco el caso y no me interesa mucho mezclarme esas cuestiones mediáticas, pero calculo que debe ser por ahí el problema que hubo. Seguimos con el tema de las cirugías plásticas y los requerimientos. Pregunto, si aquí también hay dos que tengan así una demanda, no masiva, pero más importante, la reconstrucción vaginal o las prolongaciones, no sé si se llama así, prolongaciones penianas. En realidad las prolongaciones penianas nosotros las trabajamos mucho en Brasil. Yo decidí no trabajarlas acá porque lo encuentro más del campo de la urología que de la cirugía plástica. A ver, estaría fantástico de que una prolongación peniana cumpliera con su cometido, pero además es fantástico que el pene continúe siendo un órgano de micción, que para eso está, ¿no es cierto? Y me parece que
es más campo del urólogo que del cirujano plástico, o en un caso que se me requiera a mí como ayudante o como interviniente en la cirugía, podría estar, pero yo no lo haría sin intervención de un urólogo. Claro, ¿Me explico? claro, Porque sí. es como jugar un partido con 11 jugadores. Claro, sí. Sí. Fundamental. Y en cuanto a lo otro, a lo que corresponde a una reconstrucción de vagina, una reconstrucción bueno, por estética, lo mismo. planteo dos situaciones, Sí. la estética y alguna otra que pueda tener que ver con una malformación. Bueno, en ese caso sí, nosotros estamos perfectamente habilitados para hacerlo, pero la casuística en mi caso es muy pobre, en mi caso particular. Es muy pobre, las consultas son muy pobres, es una situación por ahí embarazosa para ir a consulta, para algunas mujeres, para otras no. ¿Será por una cuestión cultural de nuestra Es muy sociedad posible. sanrafaelina? Es muy posible. ¿Quizás en otro lugar tu consultorio trabajaría más? Sí, ¿Con es esto? posible. Es posible. De cualquier manera, tampoco es tan masivo como se pretende hacer ver. Es mucho más masivo una prótesis de mama, por ejemplo. Claro. Y en cuanto al rostro, ¿seguimos las mujeres demandando que nos arreglen las arruguitas de acá, las de acá, las de acá? Sí. ¿Todas estas cosas? Eso ha cambiado un poco con el tiempo. Antiguamente se recurría al lifting directamente porque no teníamos otras alternativas, y ahora tenemos lo invasivo, que sigue siendo el lifting. Ninguna de estas disciplinas supera a la otra ni se superpone con la otra. Después tenemos las mínimamente invasivas, que son básicamente el botox y los rellenos faciales, y las no invasivas, que son con toda la aparatología, que nosotros contamos en nuestro instituto con eso, aparatología como radiofrecuencia, ultracavitación, peeling con punta de diamantes, etcétera, etcétera, que si bien son tratamientos, no son quirúrgicos, pero no invalida un tratamiento no invalida el otro. No sé si me explico. Lo que pasa es que cada tratamiento tiene una indicación precisa. La indicación va más allá de lo que vos quieras. Vos podés indicar cirugía o vender cirugía. Es muy diferente. Ahí quería llegar. Bueno, es muy distinto. Porque la paciente o la cliente, no sé cómo se le llama en este caso, puede ir a demandar algún servicio del profesional, pero supongo que la asesorarán y le dirán, mira, esto es lo conveniente, a pesar de que vos querés esto, ¿no? Lógicamente, o sea, la idea es que nosotros tenemos que informar y orientar al paciente, porque si no estaríamos cometiendo una negligencia médica. Quiere decir, yo tengo la obligación de que el paciente que se siente no me imponga las condiciones quirúrgicas a mí, sino que yo le informo de las condiciones quirúrgicas y de las respectivas indicaciones que pueda llegar a tener o no el paciente. Si el paciente insiste en operarse, posiblemente yo lo derive a otro colega o directamente le boche la cirugía. Claro. Cuando yo me doy cuenta de que una cirugía en la cual el paciente no va a recibir, no solamente no va a recibir el beneficio que está buscando, sino que posiblemente se encuentre peor después de la cirugía que antes, con el consiguiente problema para el paciente y para mí también. Seguro. ¿Cómo se decide qué es lo conveniente hacer? Por ejemplo, en el rostro de una mujer o de un hombre, tal como decías recién. ¿Es de común acuerdo? ¿Qué cantidad? Sí, en realidad yo tengo consultas bastante largas con mis pacientes, porque es importante conocer al paciente. Porque ¿qué pasa si después no le gusta? Bueno, por eso, nunca me voy a olvidar de un paciente en Brasil. Fue uno de los primeros lifting de hombres que yo vi, que presencié. Yo era residente y me animé y le pregunté que por qué se estaba haciendo un lifting. Entonces el hombre me contestó que él era un hombre muy poderoso, que era dueño de muchas empresas y necesitaba dar una imagen de juventud entre sus diferentes gerentes. Él lo estaba haciendo a sabiendas y por un asesor de imagen suyo se estaba haciendo un lifting. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque en definitiva nosotros conversamos con el paciente y hay muchos pacientes que no le tienen aversión al quirófano. Entonces, bueno, de ahí inmediatamente pasamos a lo mínimamente invasivo, a un botox, a un relleno, etcétera, indicándole que eso no es lo mismo que una cirugía. Una cirugía es una cuestión mucho más radical. Claro. Y si no, porque también le tiene miedo a las agujas, pasamos a otra disciplina, que es la disciplina no invasiva, que son tratamientos con buenos resultados, pero son tratamientos. Claro. Y
No sé si contesté tu pregunta, sí. Sí. Quería preguntarte, ¿qué le aconsejarías a una mujer relativamente joven, mamá, que ha terminado de amamantar y que no se siente cómoda con la apariencia que tiene su busto en ese momento? Bueno, en ese caso se hace la consulta y se ve... Eso es frecuente, me imagino, sí, ¿no? Sí. Debe ser... Se ven las diferentes soluciones que pueda tener cada caso. En cada caso se indica una cirugía que puede ser igual o parecida a la otra, nunca son iguales, porque el acto quirúrgico es único e irrepetible. Claro. Las prótesis que se utilizan son, me imagino, importadas. Todas. ¿No hay inconvenientes en estos momentos con el tema de la importación? Hubo inconvenientes con una marca de prótesis. Nosotros acá nunca llegamos a utilizarlas, yo nunca tuve esas prótesis en mis manos. Eran las prótesis que venían de Francia, fueron autorizadas por el ANMAT, ingresaron al país y produjeron muchos problemas, no solamente en el país, sino en varias partes del mundo. Hubo varias personas damnificadas por ese tipo de problema, pero no fue un problema de nuestro país, ni tampoco las prótesis estaban fabricadas acá, estaban fabricadas en Francia, de manera tal de que hubo ese problema. El resto son importadas, son de muy buena manufactura y vienen de diferentes lugares. Está bien. Casi finalizando el programa, no nos queda mucho tiempo, pero quería consultarte en cuanto a esas otras cirugías reconstructivas, sobre todo por efecto del fuego, quemados. Bueno, el quemado es un paciente sumamente difícil, multidisciplinario, porque en un quemado intervienen médicos clínicos, el cirujano plástico te pueden tener intervención pediatras, depende del paciente obviamente, y es un paciente que sufre muchísimo. Sufre dolor. Sufre dolor, sufre curaciones, es largo el proceso, no hay forma de acortarlo, es un problema y una patología que es realmente el paciente para mí es uno de los más graves que yo conozco. ¿Se tratan aquí en San Rafael? Sí, los tratamos nosotros en el Hospital Español, inclusive en la guardia el personal está perfectamente capacitado, yo los capacité para el tratamiento de quemaduras. Estamos finalizando la entrevista. Igual nosotros tenemos una capacidad limitada para tratar esto porque eso se debe tratar en un centro de quemados especializado como hay en el Lago Maggiore. Claro. Porque el quemado necesita una terapia intensiva de quemados o en el Hospital Municipal de Urgencias de Quemados en Buenos Aires. Porque el quemado es un paciente muy delicado, no lo puedes ingresar a una terapia intensiva común, tiene que tener su terapia intensiva, sus piletas de lavado, son piletas de lavado que tienen rieles arriba que van transportando al paciente, lo sumergen en la pileta de lavado, lo levantan y siguen para su lavado. Estoy hablando de quemados graves, ¿no? Sí, sí. Y tener siempre en cuenta que un quemado que nosotros diagnosticamos con más del 60% de quemaduras es una persona que está muerta. Claro, sí. ¿Hay algo que quisieras contar respecto de estas cirugías? Sí, la dermolipectomía, no me preguntaste de la panza. Ah, es verdad. Bueno, la dermolipectomía también es muy pedida, claro, básicamente por dos tipos de pacientes. Las madres que ya han dejado su etapa reproductiva y que ha quedado un abdomen bastante deteriorado por los embarazos. Ese es uno de los pedidos bastante frecuente. Y el otro que ha aparecido y que viene con más fuerza, vos sabés que la obesidad se ha instalado como una digamos, epidemia mundial y nosotros no estamos exentos. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí el paciente hace una cirugía bariátrica, claro, que es la cirugía de cinturón gástrico, etcétera, una de ellas, y adelgaza muchos kilos. Entonces, después todo el colgajo de piel nos toca resolverlo a nosotros. Y ese es otro de las consultas que nosotros tenemos y que tratamos de resolver con la cirugía plástica. Hay algo más que no te pregunté. A ver. Que fue hace algunos meses, como un estallido a partir de que una actriz de carácter internacional
quitó de sus mamas las glándulas por el riesgo del cáncer. ¿Esto también se hace aquí en San Rafael? Sí, esa fue Angelina Jolie, concretamente. Angelina Jolie tuvo acceso a un estudio que se hace genético que se llama HSRA1 y HSRA2. Ese estudio genético se hace en el país, es caro, pero se hace en el país y te otorga la posibilidad de que vos sepas qué cantidad o qué porcentaje muy acertado de posibilidades de tener cáncer cada uno de nosotros tiene. En el caso de ella dio muy elevado, 85%, ella decidió hacerse una adenomastectomía subcutánea, quiere decir se saca la mama por debajo de la piel y se reemplaza con una prótesis. Esa cirugía que se hizo Angelina Jolie, nosotros la hicimos hace 5 años acá en San Rafael. O sea que no es novedad. No, para mí no, y en Brasil... ¿Lo recomendarías a una mujer que está en esa situación? Es más, nosotros en Brasil lo hacíamos con pacientes que tenían displasia mamaria y que habían llegado cerca de los 40 años, la brasilera directamente recurría a esa cirugía por el motivo de no encontrarse con el problema de la displasia mamaria ni tampoco con un cáncer a futuro. Es importante decir que esto no elimina la posibilidad de cáncer, porque existe un cáncer que es intraductal. El intraductal es que está dentro de los conductillos. Y nosotros no eliminamos la areola del pezón. Y en la areola del pezón hay conductillos. Claro. Entonces, si la mala suerte ocurre de que es un cáncer de ese tipo, intraductal, y no es el adenocarcinoma, que es la mayor cantidad de tumores son adenocarcinomas, bueno, pues no estamos liberando completamente... Claro, no elimina el 100% de la posibilidad. No, pero bueno, con estos estudios genéticos se puede saber específicamente a qué tipo de cáncer uno es más propenso o existe la posibilidad de que vaya a desarrollar. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A ustedes también, muchas gracias y hasta la próxima. En esta ocasión hablamos con el cirujano plástico Alejandro García Heras, director médico del Hospital Español. Hasta la próxima.